Y ya vimos cuando el número de abajo es mayor que el de arriba, o sea, cuando son fracciones propias, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si son iguales ahora los números? Cuando tenemos 3 sobre 3, o sea, 3 tercios. Bueno, estas fracciones se le conocen fracciones igual que la unidad, así se le llaman. Fracciones igual que la unidad. Entonces, ¿por qué se les llama fracciones igual que la unidad? Recordemos que unidad es 1. Porque recordemos y yo les dije que esta línea fraccionaria era lo mismo que una división. Y 3 dividido 3, ¿cuánto nos da? ¿Cuántas veces cabe 3 en 3? Una. 1 por 3, 3 a 3, 0. O sea que 3 dividido 3 nos da 1. Entonces, eso se conoce como fracciones igual que la unidad. Ahora, ¿cómo se representan? Cojo un pastel. ¿En cuántas partes lo parto? En 3. ¿Cuántas partes tomo? 3. O sea que tomé todo el pastel. Entonces, tomé un pastel completo. Por eso se le conoce como fracción igual que la unidad. ¿Listo? Para que de pronto, si alguien tiene la duda, lo tenga claro. Bueno, vamos a empezar como tal a lo que tienen que ver las operaciones de fracciones. ¿Listo? Y vamos a empezar con la suma y resta. Entonces, la suma y resta de fracciones, hay una que es, digamos, bastante sencilla, y es cuando sus denominadores son iguales. ¿Sí? Entonces, hablamos de fracciones homogéneas. Entonces, hablamos de fracciones homogéneas, ¿sí? Homogéneas cuando sus denominadores son iguales. Entonces vamos a ver la suma y la resta de fracciones homogéneas. O sea, vamos a ver sumas y restas de fracciones que tienen el mismo denominador. ¿Listo? Mismo denominador. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacer unos ejemplos acá. Entonces, si tenemos 3 quintos más 8 quintos. Tenemos una suma de fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque sus denominadores son iguales. Son iguales. Entonces, ojo cómo se suman estas fracciones homogéneas. ¿Listo? ¿Cómo se sumarían? Entonces, cuando tenemos una suma o una resta, porque se resuelve igual, la única diferencia es que en la suma se debe sumar y en la resta se resta, es lo siguiente: los denominadores, como son el mismo, se deja igual, o sea que dejamos el mismo denominador, 5. Ahora, arriba, ¿qué hacemos? Vamos a sumar los numeradores, en este caso sería 3 más 8. Si esto fuera una resta, pues acá restaría y ya. ¿Cuánto es 3 más 8? 11. Y el 5 lo dejo quietico. Y decimos 3 quintos más 8 quintos es igual a 11 quintos. Así se suman fracciones homogéneas. Y la resta es exactamente igual. Se restan igual, solo que en vez de sumar acá resto y acá en vez de sumar resto. Ejemplo, si tengo 10 tercios menos 2 tercios. Como tienen el mismo denominador, dejo el mismo denominador y me quedaría 10 menos 2. Y 10 menos 2 me daría 8 y el denominador lo dejaría igual. O sea que 10 tercios menos 2 tercios me daría 8 tercios. Y así es que se suman y se restan fracciones homogéneas. Vamos a ver un ejemplo bastante, digamos, un poco más gráfico, ¿sí? Que podamos entender, pero ¿por qué esa suma así es como está diciendo el profesor? Bueno, supongamos que tenemos acá, a ver, 3 octavos más un octavo, ¿verdad? Según lo que acabamos de ver, como el denominador es el mismo,
dejamos el mismo denominador y decimos que 3 más 1 me daría 4. O sea que me quedaría 4 octavos. Pero vamos a ver por qué. Vamos a representar esta fracción. 3 octavos. ¿En cuánto debo partirlo? En 8 partes, ¿verdad? Entonces acá este lo voy a partir en 8 partes. ¿Y este en cuántas partes lo voy a partir? También en 8 partes, ¿no? Bueno, el pastel se supone que debe ser igual. Lo vamos a hacer. Lo vamos a partir en 8 partes. Listo. Entonces, como acá dice que tome 3 de las 8, pues voy a tomar 3. 1, 2 y 3. Acá solo tomo una. Listo. Ah, bueno, voy a sumar estas dos. Como veo que acá tiene 8 partes y acá también tengo 8 partes, pues el resultado se le dejan 8 partes, ¿verdad? Entonces sería 8 partes que se van a partir en 8 partes iguales. ¿Correcto? Y este tengo 3, entonces anoto 3. 1, esto es más, igual. 1, 2 y 3. Y de esta otra tengo una, pues entonces anoto una de estas, la voy a poner en rojo para que sea diferente. ¿Cuántas tengo en total? 1, 2, 3, 4 partes de ¿cuántas? De 8. Y por eso es que esta suma me da de esta forma. En la resta sería exactamente igual. ¿Listo? Es para que lo tengamos claro. Para el día de hoy vamos a dejar hasta acá. Voy a enviarles unos ejercicios para que lo resuelvan, porque la próxima clase vamos a ver suma y resta de fracciones heterogéneas, o sea, cuando los denominadores son diferentes. Acá los numeradores, si son iguales, eso no importa. ¿Listo? Pero acá las fracciones al sumar o al restar se clasifican en fracciones homogéneas, que es cuando tienen los denominadores iguales, o heterogéneas cuando los tienen diferentes. Pero como esa suma de fracciones se hace de una forma diferente, ¿sí? Pues lo que vamos a hacer es verlo en la próxima clase para que lo entiendan, ¿no?, de forma más sencilla. ¿Listo? Entonces en la próxima clase vemos suma y resta de fracciones heterogéneas y vemos multiplicación de fracciones y división de fracciones. ¿Listo? Entonces yo les envío los ejercicios, queridos chicos, y les deseo una feliz tarde y quedo atento a sus preguntas. Vamos a realizar lo que tiene que ver y lo que corresponde a la suma, resta de fracciones heterogéneas, o sea, cuando tienen diferente denominador. También a lo que nos corresponde a la multiplicación de fracciones y también a lo que nos corresponde a la división de fracciones. Veremos también lo correspondiente a la potenciación en las fracciones, cómo sería la potenciación en las fracciones y cómo realizaríamos operaciones combinadas con números fraccionarios. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver cómo se realizan las sumas y restas, ¿verdad?, de fracciones heterogéneas. O sea, cuando tienen diferente denominador. ¿Listo? Bueno, entonces, ya vimos, y recordando, haciendo un recorderis, ya vimos que las fracciones homogéneas, ¿sí?, la suma y la resta, es cuando tienen igual denominador. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 octavos más 5 octavos, ¿verdad? Bueno, cambiamos este número para que no nos quede igual. Más 6 octavos. Nos va a quedar que el denominador lo dejamos igual y lo que vamos a hacer es sumar los numeradores en este caso, porque es una suma. 3 más 6. O sea que nos va a quedar 9 octavos. Esto era cuando los tenían igual denominador, pero vamos a ver qué se hace o cómo se resuelven
las sumas cuando tienen diferente denominador. Entonces lo voy a explicar paso a paso. Vamos a realizar un ejemplo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 1/2 más 3/4, ¿correcto? Entonces, ojo con esto. ¿Cómo vamos a hacer para sumar fracciones que tienen diferente denominador? Bueno, vamos a explicar un método que se llama la carita feliz. Bueno, algunos lo llaman así, otros, bueno, lo hacemos es por medio de unas diagonales que ya las vamos a ver. Para sumar estas fracciones, sé que suena raro lo que voy a decir, pero debemos hacer algunas multiplicaciones y las vamos a hacer en la siguiente secuencia. Lo primero que vamos a hacer para calcular el resultado es colocar acá la línea divisoria, la línea fraccionaria para el resultado. En el divisor vamos a colocar la multiplicación de estos dos números, de los dos denominadores. Si ven que hay como una sonrisa, por eso dicen que el método de la carita feliz. Entonces sería 2 por 4. Yo sé que suena raro que tenga que multiplicar cuando es una suma, pero ese es el método. ¿Listo? 2 por 4. Ahora, luego de esto, así es que se calcula el denominador de la respuesta. Luego vamos a calcular el numerador, o sea, la parte de arriba. Lo primero que hago es multiplicar en diagonal, empezando desde el primero, ¿verdad? Desde el primer numerador hacia el segundo denominador, y voy a colocar esa multiplicación acá. Entonces sería 1 por 4. Lo voy a hacer con colorcitos para que se pueda entender un poco más fácil. Como esto es una suma, voy a sumar. Si fuera una resta, pues acá coloco el menos. Esa es la única diferencia entre la suma y la resta. Entonces, como es una suma, coloco un más. Si fuera un menos, pues pongo un menos acá. Y luego voy a realizar la multiplicación de la otra diagonal, que en este caso sería 3 por 2. Entonces colocamos acá 3 por 2. ¿Listo? Y lo que me queda, lo que me resta por hacer es realizar esas operaciones. Entonces, 1 por 4 me daría 4, ¿verdad? Más 3 por 2, ¿cuánto me daría? 6. Dividido o sobre 2 por 4, 8. Y la respuesta me quedaría 4 más 6 daría 10. Y abajo ya tengo el 8, entonces la respuesta me daría 10 octavos. Entonces, 1/2 más 3/4 sería igual a 10 octavos. ¿Listo? Esa sería la suma. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? La resta es exactamente igual, solo que en vez de sumar acá los productos, o sea, las multiplicaciones, las vamos a restar. Vamos a hacer un ejemplo de resta. Si tenemos 7 tercios menos 2 quintos. Vemos que los denominadores son diferentes, entonces vamos a resolverlo como se resuelve la suma y resta de fracciones heterogéneas. Entonces, lo primero que hacemos, recordemos, es colocar la línea fraccionaria. Segundo, vamos a calcular el denominador. Recordemos que para calcular el denominador lo único que hacemos es multiplicar los dos denominadores, o sea que sería 3 por 5. Eso sería. Ahora, luego vamos a multiplicar la primer diagonal, ¿verdad? Que sería 7 por 5. Y le vamos, como esto es una resta, voy a restarlo, menos, ¿verdad? La otra diagonal. ¿Cuál es la otra diagonal? Es la multiplicación de 2 por 3. ¿Listo? Y ya lo que me queda por hacer es
desarrollar o resolver estas operaciones. Entonces diría, 7 por 5 ya sabemos que es 35, ¿verdad? Menos 2 por 3, me quedaría 6. ¿Listo? Sobre, acá lo colocamos sobre, 3 por 5 me daría 15. Y el resultado nos quedaría 35 menos 6 me daría 29 sobre el 15 queda igual. Entonces quedaría 29 quinceavos, ¿verdad? Entonces 7 tercios menos 2 quintos me daría 29 quinceavos, ¿correcto? Esa sería como haríamos la resta.